clínica. Mi nombre es Consuelo Gaviño Dorantes, estudiando los avances de esta y empezaremos hablando con un poco de historia. Desde la antigüedad en China se practicaba la selección de niños mediante una evaluación para determinar sus funciones. Los filósofos griegos en la escuela de Pitágoras se empiezan a seleccionar los aspirantes. La fisonomía empieza a clasificar a los individuos. La Inquisición inicia interrogatorios a sus víctimas como con una entrevista. Y es interesante el libro del martillo de los herejes de 1945, donde se puede identificar a una bruja. Y empezamos aquí como en un principio de la evaluación, ¿no? Los antecedentes científicos, les voy a comentar sobre la disciplina aportadora de la psicología clínica para la evaluación conductual como la frenología y la craneología, que sirven para acentuar una idea de conducta según Gall, así como Quetelet, matemático fundador de la estadística a las ciencias sociales, y en la psiquiatría está Pinel, que se interesó en la evaluación para obtener la clasificación de las enfermedades mentales. Kraepelin buscaba la evaluación objetiva con sus pacientes y Seguin incorporaba las pruebas de inteligencia. En la psicofísica, Fechner permite generar leyes y mediciones objetivas, creando así el examen psicológico. En la psicología educativa se comienza a evaluar el rendimiento académico. El evolucionismo guía el estudio y la evaluación de la inteligencia humana. Como vemos, van haciendo el estudio de la mente, de la conducta, de la evolución del sujeto como individuo. En 1877 se intenta en Cambridge la creación de un laboratorio en psicofisiología por Ben y Ward, pero le es negado. En 1879, Ghon funda su primer laboratorio de psicología científica en Leipzig. En 1886, Rusia crea su primer laboratorio de psicología. En 1891, la Sociedad Rusa crea su estudio en psicología experimental. En 1896, Whitmer funda la primera clínica psicológica. Les voy a mencionar en algunos científicos relevantes, como lo fue Galton, quien generó la psicometría y la psicología diferencial, creando instrumentos de mediación como la barra de Galton y la serie de pesos graduados que aún son vigentes. Él hizo el análisis cuantitativos aplicando estadística. Cattell utiliza el término test y crea la primera batería de evaluación psicológica y toma en cuenta el tiempo de reacción. Binet evalúa la inteligencia y el rendimiento de los sujetos en determinadas tareas, incluyendo el ámbito social, y crea la escala de Binet, la cual hoy en día ha sido mejorada y se conoce como la escala de Stanford-Binet. Spearman utiliza métodos correlacionales para la inteligencia. Freud desarrolla el diagnóstico dinámico con la prueba proyectiva. Aquí podemos ver cómo empieza a evolucionar la evaluación y se toma más en serio los estudios, tomando la psicología como una ciencia científica comprobable. También tuvo sus etapas de crisis en cuanto a la evolución psicológica en los años 50. Al principio, la Segunda Guerra Mundial se comienza un periodo de reconstrucción, afectando a la economía y la cuestión laboral, y como efecto, los psicólogos importantes emigraron a América, a los Estados Unidos, y se empieza la integración a los soldados de la vida civil. Sin embargo, en esta época surge el movimiento anti-test. En Estados Unidos y la Unión Soviética los desaprueban, haciendo un test para todo y haciéndole más mal uso, y empiezan a criticar la efectividad de las pruebas psicométricas y proyectivas. Sin embargo, renace y se crea una nueva área de la psicología, la evaluación de las intervenciones, surgiendo pruebas que hoy siguen vigentes, como la prueba de clasificación Q de Stephenson y la prueba diferencial sistemática de Osgood y las técnicas de rejillas de Kelly. Algo muy interesante que les voy a comentar son las repercusiones de la Guerra Mundial. Se generó el uso del test masivo para organizar el ejército y evaluar su mente y desempeño humano. En esta etapa se tomó a la psicología ya como profesional. A los psicólogos ya se les dio su punto profesional científico. Se desarrolla en este lapso a la psicología psicométrica proyectiva, donde se desarrollan diferentes instrumentos de evaluación. Curiosamente, en esta etapa se le suman importancia a la valoración psicológica, por lo que se crece el auge de la evaluación. Y en la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por desarrollar la evaluación de la personalidad concretamente, dándole importancia a la evaluación neuropsicológica. Surge el test de Rorschach en el área proyectiva, Wechsler y Below en la escala de inteligencia de personalidad en el área psicométrica. En la evaluación conductual, los inicios de la psicología conductual se sitúan en la primera aplicación de los principios del aprendizaje al estudio de la conducta por Bechdel.
al finales del siglo XIX, con el surgimiento de los primeros laboratorios en Rusia, en Petersburgo, en los que se registra la sensibilidad subcutánea, el dolor, la sinestesia, etc. A mediados del siglo XX, en Estados Unidos, tres autores sientan la base de la modificación de la conducta, como lo es Skinner, con Ciencia y Conducta Humana, en 1953 con el modelo operante, Golpe, en 1958 la psicoterapia por inhibición recíproca, basándose en el condicionamiento clásico, donde se describe la desensibilización sistemática y el entrenamiento asertivo. Eseni, en Gran Bretaña, en 1960, publica la terapia de conducta y neurosis, describiendo a la neurosis como una conducta inadaptada. La evaluación de la psicología en la actualidad se tiene como tendencia la tolerancia y la integración. Se crean nuevos tests con respecto a la teoría del aprendizaje, la psicología social y experimental. Se lleva la integración de los tests con otros aspectos de la psicología como el tratamiento. La realidad de la evaluación conductual es que se utilizan escasamente el análisis funcional. Genera gran impacto la evaluación y hace que se extienda a nuevos campos. La tecnología crece y permite informatizar los tests e interpretar los resultados e incluso formular ya diagnósticos. La novedad de la teoría de la respuesta de los ítems de acuerdo es que se hace una selección diagnóstica, evaluando también nuevos campos como son la neuropsicología, la evaluación en el trabajo, en el deporte, en relaciones al ambiente, en fin, en muchas áreas. En cuanto a la conducta se puede hacer una evaluación mediante test. Muchas gracias.